Buenas noches, bienvenidos a la iglesia del Nazareno en Belleville. Vamos a estudiar esta noche, si podemos, vamos a tratar de terminar capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Y para empezar, ¿podría pedirte, Mónica, una corta oración solo para empezar la lección? ¿Sí? Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por la pastora Luisa. Señor, te pedimos que tú le guíes, que tú pongas tus palabras en su boca, Señor, que tú tomes toda autoridad con tu Espíritu Santo, no solo en este lugar, sino en cada hogar donde nos están viendo, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y por la luz que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Osquita, tu mensaje. Si me lo podría sacar de adentro, una Biblia en español, mi Biblia en español la dejo en la casa. Vamos a empezar con el capítulo 17. Yo tengo una breve introducción. 17 corto. Sí, más o menos. Por eso llevamos aparenta ser corto, pero sí, hay mucho que hablar. Sí. Capítulo 17 de Apocalipsis habla de Babilonia, y pareciera más que este capítulo habla de una Babilonia religiosa, o sea, se refiere a una iglesia apóstata, un sistema de una iglesia, dicen mis notas. Y esta es una iglesia apóstata, no es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que se ha apartado de la palabra de Dios, es una iglesia que se ha apartado de Jesucristo, es una iglesia que se ha contaminado con todo tipo de enseñanzas falsas. Y esta Babilonia, en lo que vamos a leer, ustedes van a ver, vamos a hacer una comparación entre el capítulo 17 y el 18 de dos tipos de Babilonias, que posiblemente es la misma, pero vista de un diferente ángulo en un capítulo y otro ángulo en el otro. Entonces, esta Babilonia, como la describe el capítulo 17, será aborrecida por los reyes con quienes ella fornicó. Este capítulo también nos habla de esta Babilonia que será destruida antes del final de la gran tribulación. Y en el capítulo 18 vemos otra Babilonia, una Babilonia comercial, de negocios, económica y política. Y esta Babilonia será amada por el mundo, especialmente amada por los comerciantes de la tierra. Y esta Babilonia será destruida al final de la gran tribulación, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije al principio, son dos Babilonias, es posible que sean vistas de dos perspectivas. No necesariamente quiere decir que sean dos ciudades o dos organizaciones distintas, pues esta Babilonia es muy posible que se ha metido tanto en negocios y en comercio que ya no se distingue como una iglesia, es un negociado. Y esta Babilonia la grande es como la Biblia la describe en este libro de Apocalipsis. Como les dije antes, es una iglesia apóstata, es una iglesia caída. Y es una palabra fuerte la que usa la Biblia porque dice la gran ramera. Una ramera es una mujer totalmente infiel. No existe el sentido de fidelidad a una persona. La iglesia apóstata no le es fiel al Señor Jesucristo. Se va a meter con cualquier otra religión, se contamina con otras creencias, se contamina con todo tipo de mentiras. Por eso es una gran ramera. Porque Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia santa, pura, sin mancha. Es una iglesia fiel hasta el final, aún a pesar de los sufrimientos
mandamientos. Pero esta iglesia apóstata es una gran ramera que no entiende de fidelidad a nadie, mucho menos al Señor Jesucristo. Entonces, como dijimos, este es un sistema religioso y está lleno de error. Ya no saben lo que es la verdad. ¿Por qué ya no saben lo que es la verdad? Porque se han alejado de la palabra de Dios. Ya no leen la Biblia, leen otros libros. Hay religiones que hasta han metido el libro del Mormón como como algo aceptable junto con la Biblia. Y eso es apostasía. Cualquier otra cosa que se lea aparte de la Biblia como algo que es doctrina o enseñanza pura y sin adulterar, perdónenme, es un gran error. No es aceptable, eso es adulterio, eso es fornicación. Entonces, este sistema está lleno de error. Y lo que pasa es que cuando uno la confronta, estas enseñanzas falsas, con la palabra de Dios, sale a la luz, esto no es de Dios. Por ejemplo, y perdónenme, no sé por qué estoy hablando de la iglesia de los mormones, pero ellos dicen un ángel ha venido a dar una revelación. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aún si un ángel bajara del cielo y te diera otro evangelio, es maldito. Que me perdonen también de otras religiones como los musulmanes, también dicen, bajo un ángel, no me acuerdo si es Miguel o Gabriel, que le dio una revelación al profeta Mahoma. Pero la Biblia dice bien claro que si aún un ángel bajara del cielo y nos da otro evangelio, es maldito. Y es así como nos hemos contaminado en algunas iglesias con doctrinas, con enseñanzas totalmente falsas, porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, porque ya no estamos leyendo la palabra de Dios. Hay religiones en las que incluso prohíben casarse. Y la Biblia dice bien claro, eso no es correcto. Incluso dice que no debemos de llamar Padre a nadie más que a nuestro Padre Celestial. Pero en la Iglesia Católica los sacerdotes los llamamos Padre. No solo los católicos. Sí, es correcto. Hay otras religiones también o denominaciones que a los que nosotros llamaríamos pastores les llaman Padre. Entonces, nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hemos cometido adulterio con el mundo, con otras religiones, y de ahí que viene esta iglesia totalmente adúltera, en la que no hay discernimiento de lo que es la palabra de Dios, y hay demasiada falsedad, hay error. Y esta iglesia, esta Babilonia, la iglesia apóstata, es contraria a la iglesia, la odia, la aborrece a la iglesia. En este pasaje que vamos a leer en un momento, solo quiero hacer unos breves comentarios, como dije. Vamos a hablar de esta Babilonia que se la describe como una ciudad sobre 7 colinas. Y hay algunas personas que insisten en que esta es la ciudad de Roma, donde se ha fundado la Iglesia Católica. Porque en Roma hay 7 colinas, fue un gran imperio y ha guiado a la iglesia hacia la apostasía. Pero aquí no dice lo que es. ¿Ah? En la Biblia no dice lo que es. En la Biblia no dice que es Roma, solamente dice que son gente, mucha gente que son, está aquí escrito, pues yo lo leí, que son colinas, que son gente, mucha gente. No, las colinas, vamos a leerlo porque sí, las colinas, pues, creo que usted está hablando del agua donde está sentada esta mujer. Sí, también. Esas son las multitudes. Pero las colinas son reinos, dice. Sí, por eso, que en la Biblia no dice lo que es, lo que otra gente dice otra cosa, o sea que no es. Por eso quiero hacer este breve comentario de que algunas personas dicen que es Roma y tienen su forma de explicar por qué ellos piensan que es Roma.
La verdad es que incluso podría ser Jerusalén, porque Jerusalén también tiene 7 colinas. Y hasta se podría decir que significa la Israel apóstata. En el capítulo 11 también vimos que Jerusalén se la llama Sodoma y Egipto. Y incluso leyendo y entendiendo algunos comentaristas, dicen, incluso podría ser Ginebra, en Suiza, porque también tiene colinas, aunque no todos están de acuerdo que son 7 colinas, pero ahí está la base del Concilio Mundial de Iglesias. Y en inglés, por si acaso, si alguien quiere buscarlo, es el World Council of Churches. Se fundó en Ginebra, se formó después de la Primera Guerra Mundial y, se formó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no decir también fue Ginebra? O sea, insistir en que es Ginebra, porque también ahí se fundó la Liga de las Naciones. ¿Se acuerdan? En una de las lecciones hablamos de que por primera vez las naciones se unieron en busca de paz, uniéndose, paz y seguridad, pero no resultó. La Liga de las Naciones dejó de existir, duró poco tiempo, pero al morir la Liga de las Naciones nació el Concilio Mundial de Iglesias, ahí mismo en Ginebra. Por si quieren saber el año, fue fundada en 1949 al terminar la Segunda Guerra Mundial. O sea, podríamos decir fue Ginebra, fue Roma, fue Jerusalén, pero podría ser cualquier otro lugar. No necesariamente es un lugar geográfico. Esta Babilonia de la que vamos a leer, sino más bien es una organización que tiene hombres y mujeres que tienen poder y autoridad, pero no de Dios. Es una autoridad y un poder de Satanás. Por eso están en contra de los santos del Señor. Antes de empezar, mi último comentario es que la gran diferencia de la iglesia de Jesucristo y esta iglesia apóstata es que la iglesia de Jesucristo no es una denominación, no es una iglesia que tenga un nombre y que se reúnan en un edificio. Esta iglesia de Jesucristo, los santos del Señor, son personas, individuos, que número uno, aman a Jesucristo. Han aceptado el señorío de Jesucristo, el decir, Jesucristo, tú eres mi amo, eres mi patrón, eres mi dueño. Acuérdense de todas las palabras que uso porque no sé cuál es mejor para cada circunstancia de cada persona. Mi jefe, incluso le he puesto mi dueño, mi líder supremo, porque todas estas palabras al final son correctas. Eso es lo que debería de aplicar, porque hoy en día mucha gente no enseña, si decimos Jesús es el Señor, piensan, wow, es un Señor, como decir el Señor Pérez, el Señor Díaz. Es difícil entender eso, por eso les uso estas palabras. Jesús es mi amo, es mi dueño, es mi jefe, mi patrón, Él es mi líder supremo. Mi todo. Y estas personas lo siguen a Jesucristo. ¿Y cómo es que una persona puede seguir a Jesucristo? Es solamente si hemos aceptado también el liderazgo del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre la iglesia de Jesucristo y una iglesia adúltera, esta ramera. Vamos a leer los versos 1 al 5 del capítulo 17. Si alguien podría empezar y cada uno vamos a leer un verso a la vez. Permítame a mí empezar y seguimos así. Okay. Apocalipsis 17, verso 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es de lo que acabamos de hablar en el capítulo anterior. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemios contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de sus adulterios. Inscrito en la frente ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es una palabra fuerte, ramera. Una ramera se ha vendido para estar con una persona que no es su esposo. O sea, ha recibido algo a cambio para ser infiel. Y esto se refiere a esta organización que le es infiel a Dios, le es infiel, totalmente infiel a nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer ha cometido fornicación con todo el mundo, cantando con los reyes como los moradores de la tierra, dice. Y lo que tenemos entendido de muchas de las religiones que la Biblia nos describe es que el sexo y la religión falsa están ligados. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros en la iglesia cristiana? Es que a nuestros hijos incluso les enseñamos que deben preservar su pureza sexual. Una mujer que, ya sea por divorcio o por ser viuda, también debe de preservar su pureza. No será virgen, pero eso no quiere decir que ella fácilmente va a acostarse con una persona que no sea su marido. O sea, una mujer soltera o un hombre soltero, porque hombres y mujeres deben de preservar su pureza sexual. Pero en el mundo hoy en día se tiene todo esto totalmente distorsionado. Y en la iglesia lo hemos considerado todo esto aceptable. Y esa es la primera señal de una iglesia apóstata, que todas estas fornicaciones y adulterios se lo ha considerado aceptable, ya no se les dice nada. Entonces es aquí que la primera señal de una iglesia apóstata, ¿verdad? También se la describe a esta mujer sentada sobre el dragón como una reina en púrpura y escarlata y con perlas y con oro. Hablando un poquito acerca de la fornicación espiritual o de la... porque fornicación es una persona soltera teniendo sexo con alguien que no es su esposo, pero también aquí la palabra adulterio entra, fornicación y adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento se lo veía más como la idolatría en el pueblo de Israel. O sea, el pretender que tienen al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, pero también participaban de las actividades idólatras paganas de los dioses de los pueblos que les rodeaban. En cambio, hoy en día sí puede ser verdad que uno participe también de actos de idolatría, pero también se refiere a participar de las cosas del mundo, especialmente o específicamente las cosas que ofenden a Dios, que en el mundo son aceptables. En el mundo van a mentir, en el mundo van a embriagarse, van a emborracharse, van a usar drogas y en fin, una vida desenfrenada. Y después queremos venir a la iglesia como que nada ha pasado.
Esa es la fornicación y adulterio espiritual. Yo vi, yo lo leí, no me recuerdo, pero dice que uno quería tener la esposa, tenían ¿cómo es que dicen eso? Relaciones. Y él debe de echarle los espermatozoides a ella, lo echaba afuera y se ahogó, se murió. Porque Dios parece que no le gusta eso tampoco. O sea, usted está hablando de los hijos de Judá con Tamar. sí, exacto. Ya. Que eso tampoco no agrada a Dios. Exacto. Sí. Cosas que eso es, No es tanto que echara su semilla en la tierra, sino que ese hombre no quería sí. darle su lugar como esposa, de darle descendencia a una mujer viuda. Eso era el pecado. Sí. Buenas. Bendiciones. Entonces, eso es lo que está pasando con esta iglesia apóstata, que ella ha tenido una unión como iglesia con el mundo. En otras palabras, todo lo que se hace en el mundo es aceptable en la iglesia. Esa es la iglesia apóstata que estamos viendo. Y cuando aquí dice, ¿verdad? Está sentada sobre muchas aguas en el verso 1 y la descripción de esta mujer. En el verso 15, como lo decía usted, hermano Jorge, en el verso 15 nos explica: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y esta bestia sobre la cual esta mujer está sentada es el anticristo. Eso lo vimos en el capítulo 13, verso 1. Es la bestia que salió, si no me equivoco, es la bestia que salió de la tierra. Es el anticristo, lo habíamos definido ya anteriormente. Y la mujer, como hemos dicho antes, en el verso 18 dice, es una ciudad. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y también la definimos esta ciudad como un sistema religioso de adulterio y de paganismo. Babilonia tiene una larga historia. Y pues muchos van hasta antes de la Torre de Babel para hablar de Babilonia. Hay nombres muy conocidos como Nimrod, que él es identificado como la persona que fundó Babilonia. Y pues Babilonia es religión falsa, totalmente, es un alejamiento total de Dios. Acuérdense que al principio los hombres conocían a Dios. Adán y Eva caminaron con Dios, hablaron con Dios. Hay muchos hombres en la Biblia, en el Génesis, que hablaron con Dios. Hasta Dios describió a Abraham como su amigo, en fin. O sea, Dios no se había alejado de los hombres. Él tenía comunicación y bastante abierta y libre con seres humanos. Los que se han alejado de Dios desde el principio somos nosotros, los seres humanos. Entonces, en esta parte que estamos viendo de Babilonia, pues los hombres, en haberse alejado de Dios, se metieron en seguir a Satanás. Fundaron su ciudad, crearon su propia religión, totalmente contra Dios. Acuérdense lo de la Torre de Babel, que lo estudiamos en Génesis. Ellos estaban construyendo esa torre para desafiar a Dios, exacto. Porque se asustaron del diluvio y ahora querían ellos encontrar su forma de salvarse, pero sin Dios. Ese es el gran peligro de nosotros los seres humanos, que pensamos que uno mismo puede alcanzar
su propia salvación, pero ese es el engaño de Satanás y en eso han caído muchos. Entonces Babilonia pues ha tenido un principio contra Dios, alejamiento total de Dios y meterse a alabar y adorar a cosas que ellos mismos, los seres humanos mismos han creado en contra de Dios, ir totalmente en contra de Dios. Entonces hay muchas personas que dicen que Babilonia es, que Roma, la iglesia católica, es una derivación que ha venido desde todo eso de Babilonia. Hay incluso descripciones del sacerdote católico, de cómo se visten, de su cetro, de sus ropas, de los colores, de la celebración de la misa, que describe todo lo que viene de la religión de Babilonia. Es por eso que identifican este capítulo 17 de Apocalipsis con la Iglesia Católica, la Roma, que es la capital del Imperio Romano, donde nació la Iglesia Católica, o donde no necesariamente que nació, sino que se inspiró en. Se fundó, ¿no? No que se fundó, sino que se enmascaró a Babilonia con un nombre cristiano, de decir, la Iglesia. Un engaño. Sí, un gran engaño. Pero no habíamos dicho anteriormente que Babilonia era Israel. Yo dije que esta ciudad podría incluso decirse que es Jerusalén, porque tiene 7 colinas. O sea, lo que quiero decir es que esta Babilonia no es necesariamente una ciudad geográficamente hablando. Es una organización donde más adelante en unos minutos vamos a hablar más al respecto. Y aquí dice esta ciudad, Babilonia es un misterio, dice, ¿verdad? El nombre es un misterio. Y en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, que es un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un misterio. Si la Biblia dice es un misterio, es un misterio. Y la verdad es que este es para mí también un grande misterio, que cómo es posible que una iglesia cristiana, donde se supone se alababa a Cristo, donde se supone se leía la palabra de Dios, y han terminado como una iglesia que incluso aborrece a los cristianos verdaderos. Esta iglesia apóstata pues ha abandonado la palabra de Dios y ha empezado a fornicar y adulterar con otras religiones. Esta es una iglesia apóstata en la que en vez de amar a Dios y vivir solamente para Dios, vive solamente para satisfacer sus propios deseos carnales, mundanos. ¿Y cómo justifican el pecado? Dicen que es enfermedad. Los terribles pecados de la humanidad. Dicen hasta el adulterio es pecado, estábamos hablando de eso esta tarde. Dicen que incluso el homosexualismo no es pecado, es enfermedad. No es pecado. Haya nacido así, enfermito. Y tantas otras enfermedades, pecados, los queremos hacer pasar como enfermedades. Se las puede tratar, se las puede curar sin Dios. Pero no nos engañemos. No nos engañemos. Se dejan pasar maldades y perversión como si fuera algo normal. Por eso es que esta es una iglesia apóstata, donde no se denuncia el pecado, donde no se habla del pecado y de la maldad. ¿Quién tiene hora? ¿Quién me puede decir la hora? 7 y 5. Ok, estamos yendo bien.
Entonces vimos en el capítulo 17, en estos versículos, en estos primeros cinco versículos, que Dios lo ha llevado en el espíritu a Juan a ver todo esto, ¿verdad? Y hemos descrito un poco a esta mujer. Vamos a ver el verso 6 que dice, y voy a leerlo: vi a la mujer ebria en la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. En ningún otro lugar Juan habla de esta manera. No hay una cosa hasta este capítulo 17 de la Biblia que haya asombrado a Juan de esta manera, sino la visión de esta mujer. Y ahí habla de los santos. Dice, esta mujer estaba ebria, embriagada en la sangre de los santos y la sangre de sus mártires, de los mártires del Señor. Debemos recordar esto: los santos son los creyentes en Cristo, porque los santos del Antiguo Testamento ya no están, o sea, había un lugar donde ellos estaban, pero Jesús se los llevó. ¿Se acuerda? Hablamos ya de esta parte. Estaban en el Hades, pero ahora están en la presencia del Señor. Y a partir de ese momento que Jesucristo resucitó, ya las personas que morimos en la fe, entonces somos los que vamos a ser, o sea, los que vayan a morir como mártires o morir a causa de nuestra fe, somos los santos, los creyentes en Cristo. Y esto es solo desde el Nuevo Testamento. Y los mártires obviamente son los que han muerto por dar el testimonio del Señor Jesucristo. Ellos son los mártires, los santos. Y esta mujer se ha embriagado, o sea, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos santos, cuántos mártires? Al punto que esta organización o esta entidad que llamamos la iglesia apóstata está embriagada con la sangre de estos santos. Vamos a ver el verso 7. Vamos a leer, si podríamos, por favor, del 7 al 10. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado, pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. Gracias. Entonces, aquí está diciendo que este misterio está siendo revelado. Dios no guarda secretos con sus santos. Hemos hablado esto en una anterior ocasión. Y este ángel entonces le revela y le dice: la bestia que has visto era y no es. Eso quiere decir que hay una historia, hay un pasado, ocurrió. Y le dice: y no es. O sea, en este momento no existe. En el presente esta criatura o esta bestia no existe. Ya no es. Pero dice, va a subir del abismo e ir a perdición.
O sea, solamente un poder infernal puede volver a traer este sistema religioso para que sea reinstaurado. Hay un comentarista, el comentarista de este libro que tengo aquí abierto, él es el señor Ironside, que comenta y dice que hubieron grandes personajes en la historia de la humanidad que trataron de traer el Imperio Romano nuevamente a la existencia. Uno fue Carlomagno, después le siguió Napoleón, que trató de volver a hacer que el Imperio Romano existiera a nivel político. Otro fue Hitler. Y finalmente, que a mí me sorprendió grandemente, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están tratando de que el Imperio Romano vuelva a existir. Y hasta el momento pues no lo han logrado. Pero las Naciones Unidas todavía existen. Y en el momento que Dios lo permita, pues va a existir. También hay algunos comentaristas, perdón que he dicho comentadores, comentaristas, que dicen que puede significar que son estas 7 montañas, como dijo el ángel, son 7 reinos que existieron o van a existir uno tras el otro, en un orden así consecutivo. Entonces dicen ellos, incluyen ahí, Egipto fue el primer gran imperio, otro imperio que le siguió fue Asiria, el siguiente gran imperio fue Babilonia, y les dominaron los medo-persas, después de ellos vinieron los griegos, luego llegó Roma, y aún todavía está un futuro imperio por venir. Entonces a eso es lo que se refieren ellos, que van a ser consecutivos, ¿no? Que va a venir un imperio después del otro. Y hay algo importante que quisiera recalcar. Dice: los moradores de la tierra, estoy leyendo del verso 8, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Yo quiero decir esto: si uno tiene duda todavía de que su nombre no está escrito en el libro de la vida, hay tiempo para solucionar esto. Asegurémonos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque si no, podríamos ser, o sea, una persona que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida va a ser testigo de estas cosas horrorosas, de tener que ver a la bestia y ver este sistema religioso manifestándose. Y todas las cosas horribles del Apocalipsis que hemos estado leyendo hasta este capítulo 17, el sufrimiento extremo de seres humanos que no se han arrepentido, por eso sus nombres no están escritos en el libro de la vida, más bien tienen la marca de la bestia en la mano y en la frente. Estamos a tiempo todavía de estar a cuentas con Dios, de arrepentirnos y de pedirle a Jesucristo que nos limpie de nuestros pecados. Estamos todavía a tiempo de decirle: yo quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, mi amo, mi dueño. Antes de que estas cosas horribles tengan que manifestarse y uno ser testigo de estas cosas tan horrorosas, ¿sí? Es tiempo todavía. La puerta está abierta todavía. Y para aquellos cristianos que se creen que su nombre está escrito en la Biblia, pero están todavía en un mundo de pecado y de maldad, todavía es tiempo para arrepentirse y salir de todo esto y entregarse totalmente al Señor Jesucristo. Salgan de esa iglesia apóstata, salir de todas esas cosas que no le agradan al Señor, dejarlas, abandonarlas y renunciar totalmente. Y jamás permitir que tengamos nosotros, ni en la mano ni en la frente, la marca de la bestia.
y no ser testigos de nada de esto. A este punto, si alguien quisiera añadir algo más antes de continuar. Se está predicando mucho esto, porque yo acabo de una amiga acabo de recibir una predicación acerca de Apocalipsis, de lo que viene y de lo que va a pasar. Amén. Ajá. Y apenas fue en esta semana que la recibí, me parece que fue el sábado. Amén. Estuve viendo todo lo que usted está diciendo, pastora, es cierto, todo eso es verdad. Amén, amén. Nosotros tenemos nuestras lecciones del Apocalipsis, yo creo que desde el principio, en nuestra página de Facebook. Así que puede ponerte al día también. Sí, mi hermana. Lo empezamos en febrero, ¿verdad? Empezamos el Apocalipsis como a fin de febrero o tal vez marzo. Esta la tenemos todo. Yo creo que fue desde febrero, al volver del M19. Empezamos con el Apocalipsis los miércoles En la página de de la iglesia. Todos los videos que son de miércoles, la mayoría son del Apocalipsis, que estamos ahorita en el 17. Entonces, si no hay más comentarios, preguntas. Persona en febrero 20. Sí. Amén. Vamos a leer los versículos 11 al 14. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. ¿Ya? Nancy. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con las bestias. El propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Hermana Sonia, el 14. Pues yo tengo otra versión. Está bien, está bien. Y se pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén, gloria al Señor. Estos versículos tienen mucho que ver con Daniel, el capítulo 7. Yo les voy a dar tarea para la casa de leer el capítulo 7 de Daniel, donde se describe todo esto de los 7 cuernos y un cuerno y este encuentro con el Cordero, como lo llama el libro de Apocalipsis. Entonces, es posible en el verso 11 que dice la bestia que era y no es también el octavo. O sea, habíamos hablado de 7, ¿verdad? ¿Y por qué dice que es el octavo? ¿Se acuerdan? En un momento esta bestia es herida y como que vuelve a la vida. Es posiblemente que es por eso que dice que es el séptimo y es el octavo. No, es un poco difícil entender esa parte. Entonces, hemos visto que está bien claro, los reyes han recibido un reino, van a recibir autoridad juntamente con la bestia como reyes, y estos tienen un mismo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Hemos visto eso en un anterior capítulo, si no me equivoco, en el 16. No lo tengo marcado, pero habíamos visto que sí, le entregaron su autoridad, su poder a la bestia. El versículo 14 es una canción que al final de nuestra lección yo se las voy a cantar. Amén. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Quiero decirles una cosa. Este es uno de los versículos más importantes de este libro de Apocalipsis. Por muchos capítulos hemos visto tantos sufrimientos y plagas y tantas cosas que está pasando sobre la tierra en el momento que se está desarrollando el Apocalipsis. Pero aquí vemos un momento culminante donde pelean contra el Cordero. No es una guerra más, no es un enfrentamiento más, sino que aquí ¿qué pasa? Y me encanta leerlo. Pelearán contra el Cordero y dice ¿qué pasa? Y el Cordero los vencerá. Aleluya, gloria a Dios. Él ya ha muerto en la cruz y esa es nuestra victoria. Amén. Y en este momento del Apocalipsis todavía que van a haber seres humanos que van a tener ¿cómo se dice? La audacia de enfrentarse contra el Cordero y pensar que van a ganar. De ninguna manera, de ninguna manera. Toda persona que no se ha alineado con Cristo y piensa que va a poder pelear contra Él, sepa en este momento que ya está vencido, porque nadie puede vencer al Cordero. Nadie, absolutamente. Satanás les va a engañar, les va a hacer creer que la bestia puede ganar, porque en un capítulo anterior hemos leído y dicen, ¿quién contra la bestia? ¿Quién lo va a vencer? Y aquí está la prueba, la demostración clara en la palabra de Dios, que aunque peleen contra él, no lo van a vencer. No lo van a vencer. Jesús es vencedor. ¿Y quiénes están con él? Ese es el punto definitivo. ¿Usted está con Cristo o está contra Cristo? No hay un término medio, no hay un término neutral. Y lo hemos dicho varias veces en nuestras lecciones. O eres o no eres. O estás por Cristo o estás contra Él. Es lo que hay. ¿Mm? Es lo que hay, dice alguna gente. Ok. Allá, acá. Sí, no hay término medio. No hay término neutral. O sea, las personas que se creen ateos, no creo en Dios. O personas que se creen neutrales, no soy tan malo, o no estoy haciendo daño a nadie. Pero si no están contra Cristo, perdónenme. No están con Cristo. Si no están con Cristo, están contra Él. Están contra Él. No importa cuán bonito uno sea, no importa cuán hermosas obras haga una persona. Si no está con Cristo, está contra Él. No hay término medio. Bueno, vamos a leer entonces. Wow. Vamos a leer del 15 al 18. El ángel también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. ¿16? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Estos últimos versículos pues los hemos discutido un poquito más antes porque describe, ¿verdad?, los primeros versículos de este capítulo. Y dice, el versículo 16 dice, estos 10 cuernos que viste en la bestia, y hemos leído quiénes eran los cuernos, eran reyes. Aborrecerán a la
ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Este es juicio de Dios ejecutado por medio de seres humanos. Yo quisiera llevarles un momento. Nosotros hemos estudiado los profetas menores, y algunos de los profetas menores hablan de cómo Babilonia en un tiempo en el Antiguo Testamento fue el instrumento para traer el juicio de Dios sobre Israel. ¿Por qué vino ese juicio? Israel se apartó de Dios. Porque Israel se convirtió en apóstata. O sea, apóstata, como tú lo dices, Mónica, se apartó de Dios. Y perdonen que no expliqué apostasía desde un principio. Apostasía quiere decir abandonar, alejarse de Dios, abandonar a Dios. Entonces, Babilonia fue un reino. Eran seres humanos, despiadados, crueles, malvados. Pero Dios utilizó a esa nación para castigar la apostasía del pueblo de Israel. Dios les había mandado profetas tras profetas. ¿Se acuerdan que hablamos por cientos de años? Dios tuvo la paciencia de mandar profetas a Israel para decirles que se arrepintieran y que se volvieran de todo su corazón a Dios. Pero como nación rehusaron. Ahí fue que se trajeron todas, Los llevaron cautivos. sí, y se trajeron todas las cucharas, los tenedores de oro. Se los llevaron, exactamente, lo llevaron a la capital del reino de Babilonia. Entonces, en este caso vemos que ahora le toca a Babilonia pasar por el juicio de Dios, pero también Dios está utilizando a seres humanos para traer ese juicio contra esta organización apóstata. Si hay algo que hiere totalmente el corazón de Dios, es la apostasía. Esa es una traición. Cualquier persona, cualquier ser humano, hombre o mujer, que alguna vez haya sido traicionado, saben cuánto duele una traición. Y este tipo de traiciones también le afecta al corazón de Dios. Y esto tiene que ser castigado. Es triste que como humanidad Dios nos ha entregado a Jesucristo, su único Hijo, como medio de reconciliación con Él. Nos ha entregado su santa palabra para que le conozcamos, para que sepamos más de su amor. Y nos da de su Espíritu Santo. Nos da la comunión en la iglesia en la que podemos aprender acerca del amor de Dios, escuchar los testimonios, conocer el poder de Dios en la vida de nuestros hermanos en la iglesia. Pero qué triste es que todavía así rechacemos a Dios. Qué duro es el corazón del hombre. Qué duros somos. Por eso es que yo constantemente invito, arrepintámonos y rindámonos al Señor de todo nuestro corazón. No por miedo a estos castigos, de ninguna manera. Yo nunca animaría a nadie ni amenazaría a nadie con este tipo de castigos como habla del Apocalipsis. Dios da oportunidades. Dice la Biblia, Él es lento para la ira. Lento, pero es grande en misericordia. Exactamente. Entonces, esta es mi última invitación de esta noche para pedirles, tanto a las personas que están aquí presentes como a los que nos están viendo a través del Facebook o nos vean en el futuro. Todavía la puerta está abierta, todavía la mano de Dios está extendida, todavía la oportunidad para arrepentirnos está allí, está en la mesa, como se dice. Todo lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y decirle: Señor, me arrepiento, confesar nuestros pecados delante de Dios, pedir perdón y decirle: te reconozco ahora como mi Dios y quiero amarte por la eternidad y servirle así al Señor por siempre y para siempre. Amén.
¿Hay algo más que alguien quisiera añadir? Bien. Se los voy a cantar la canción y con eso vamos a terminar. Casi me olvido. 18. Ok. El verso 14 del capítulo 17 es una canción que voy a pedir que por lo menos con las palmas me acompañen. Pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de los señores. Porque Él es el Señor de señores. Y Rey de reyes. Y Rey de reyes. Gloria a Dios. Y Rey de reyes. Y Rey de reyes. Y Rey de reyes, gloria a Dios. Otra vez. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Y Rey de reyes, y Rey de reyes, gloria a Dios. Y Rey de reyes, y Rey de reyes, y Rey de reyes, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga, los amo mucho. Y mañana, por si acaso, 4 de julio, estamos en Mascuta. Yo voy a estar a las 6 de la tarde, guardando ya un lugarcito, y pueden llegar cuando ustedes gusten, antes de las 9. Bien puntuales. Comenzamos